Hoy es viernes y se supone que uno debe el cuerpo lo sabe, aligerar. Tu cuerpo lo sabe. Yo creo que ya se viene enterando, no como hace unos meses, ¿no?, que no se enteraba. Yo creo que ya se viene enterando. Sí. Ya el cuerpo está normalizando también su rutina. Miren, se supone que uno debe aligerar los temas y que deben ser temas quizás no tan pesados, pero el que voy a proponer, aunque yo sé que puede generar algunas reacciones, creo que bien vale la pena, por lo menos desde la honestidad personal, debatirlo. Yo tuve el chance de leer algunos fragmentos, no he leído completo el proyecto de ley, que por cierto no me entero todavía quién es que lo propone. Ese proyecto de ley, Susana, Esteban, que pretende, es una pretensión que en principio puede ser positiva, pero que en el camino puede, pienso, abrir la puerta de los infiernos de algo que ya se viene dando en esta sociedad, es la polarización entre sectores conservadores y entre sectores muchísimo más liberales con respecto a las, vamos a decirle, comunidades o segmentos de población que no solo tienen una preferencia distinta en términos sexuales, sino que además de tenerla, han decidido, y quiero hacer hincapié en esto último, han decidido visibilizarlo. Y esto que voy a decir es importante porque voy a empezar por ahí. Yo soy un fiel creyente en la libertad de los seres humanos de desarrollar su proyecto de vida, cualquiera que sea este. He defendido y voy a defender hasta donde me lo permitan, obviamente, las convicciones. Yo soy una persona, yo soy más de convicciones que de consensos. Defiendo los consensos porque al final es democracia. Al final es democracia y hay que consensuar y muchas veces hay que ceder. Y el proyecto de una república consiste en que por diversos mecanismos los distintos actores sociales puedan consensuar. Pero cada uno de esos actores tiene una convicción. La convicción más importante, por lo menos en mi carta, en mi oferta ideológica, es la libertad individual de acción y de realización de un proyecto de vida. Nos escucha mucho hablar del tema del Estado reducido, del Estado mínimo, de la posibilidad de emprender. Soy de los que cree que solo una sociedad verdaderamente próspera es verdaderamente libre y que una sociedad mal hace en tratar de construir muchas figuras legislativas y... Perdón, Dionisio Restituyo, sí. del Frente Amplio. Ah, importante, el señor Restituyo. Mira, no lo sabía hasta el día de hoy. ¿Qué sucede? A mí todos los temas que están relacionados a la igualdad ante la ley me atraen, porque es la única igualdad que se puede realmente lograr, es la deseable. Luego de ahí, todos los seres humanos tenemos matices, diferencias, preferencias, filias, fobias. Ni siquiera los mismos hijos de una misma madre y un mismo padre, criados en el mismo hogar, comiendo lo mismo, estudiando en el mismo colegio, recibiendo la misma carga de valores y de marco cultural, ni siquiera esos mismos hijos terminan generando resultados similares en sus proyectos de vida. Hay quien decide casarse, hay quien decide hacerlo más tarde, hay quien decide más temprano, hay quien decide tener muchos muchachos porque vienen con el pan bajo el brazo, hay quien dice que no va a traer muchachos a pasar trabajo al mundo, hay quien entiende que el aborto es parte de las libertades con las que debe contar la mujer en su gestación, hay quien dice que la vida hay que protegerla desde el inicio porque si no se protege la vida de la concepción es difícil entonces pretender que en otros estadios entonces el Estado proteja a personas que son menos vulnerables. Bueno, todo eso es parte, señores, de la discusión que hay en una sociedad. Por no hablar de muchísimas otras tantas. La forma en la que las sociedades humanas reaccionan ante un tema tan tabú, que genera tantas reacciones como la preferencia sexual, ha venido cambiando en el tiempo. Ha venido cambiando en el tiempo. Desde un rechazo total que generaba incluso reacciones directamente violentas y consensuadas, hablando de consensos, por las mayorías, como el castigo físico, como incluso la pérdida total de los derechos y de la posibilidad de actuar en la sociedad, a ir pasando a través de distintas zonas de tolerancia, de distintos grises, de distintos matices, a ir poco a poco encontrando espacios, esos espacios que antes eran cerrados, secretos, o si no secretos, al menos eran tolerados por el resto de la sociedad. El mundo desde final del siglo XIX, especialmente cuando se fue dando en la sociedad europea y especialmente dentro de la sociedad francesa, en el caso de los entornos culturales que en la ciudad de París podían converger en ese tiempo, donde había muchos estudiantes de muchas partes del mundo. París tuvo en el siglo XIX ese gran atractivo,
sobre todo para las clases altas de muchos otros países europeos e incluso nuestra América. Mandar a un hijo, las clases altas de la época, a estudiar medicina, sobre todo a París, era un aspiracional. Y allá, dentro de esa situación, jóvenes, muchos de ellos con un pensamiento muy, digamos, contrario a los formalismos y a la parte más tradicional de la sociedad, pues comenzaban dentro de diversos círculos de poetas, de pintores, a darse ciertas expresiones, incluso de mostrarse públicamente como lo eran, con preferencias sexuales distintas a la tradicional heterosexualidad, a la idea de que el sexo es primariamente una facilidad que tiene la especie para perpetuarse, para ser prolífica, para ser fructífera. Y no solamente está el tema del placer, el tema lúdico. Eso comienza, entre otras cosas, a cambiar en la época. Comienzan a aparecer personajes, literatos, fueron quizás los más importantes. Uno piensa en la figura de Oscar Wilde y de muchos otros. Y comienzan a presentarse algunos fenómenos, tanto de tolerancia como fenómenos que intentan nueva vez volver al estado anterior de rechazo ante esas conductas. Con el paso de los años surgió mucha literatura, surgieron muchísimas reacciones culturales, el mundo cambió. La Segunda Guerra Mundial provocó en muchos países de Occidente una mejora de las condiciones sanitarias y se dio un boom demográfico, cuando esto trajo también una mayor población y unos mayores medios de comunicación y necesariamente una menor dependencia de los poderes tradicionales. Léase el caso de la iglesia y léase aquellos que mantenían de alguna manera el marco, el molde cultural de una manera específica, sin mucha variación. Pues el mundo comienza a cambiar. Y no es casualidad que sea la generación surgida, en Estados Unidos la llaman los baby boomers tras la Segunda Guerra Mundial, la que 20 y pico de años después, en los años 60, generara reacciones culturales muy, yo diría, importantes al momento de entender la idea del amor libre, la idea de la rebelión ante ciertos aspectos culturales. Mucha gente conoció el fenómeno de los hippies, pero no necesariamente conoce otros que adjuntos que de manera paralela durante esa época pues comenzaron a abrir espacios hacia los temas sexuales. Viendo el famoso informe Kinsey un poco antes, entre otras investigaciones que se hicieron relacionadas al tema de las conductas sexuales, y comenzó a hablarse, señores, en espacios donde antes era prohibido, primero en la academia y luego ya después en los propios medios de comunicación, a través primero de textos, de libros, muchos de ellos censurados, muchos de ellos que generaron reacciones, luego a través del cine. El cine, que fue un importante vehículo también de ese tipo de situaciones, y luego la llegada de la televisión. Al final, dentro de toda esa batalla cultural, comienza a admitirse en series, en comedias, en películas, algunos personajes que eran, digamos, representativos de ese sector de la sociedad. Esos personajes siempre eran muy amanerados, muy caricaturizados, muy afectados. Eso generó incluso una situación donde se entendía que todo hombre que fuera un tanto amanerado, un tanto, digamos, que tuviese ciertas inclinaciones en sus gestos, de inmediato se entendía que era un homosexual, cuando muchas veces la homosexualidad, la preferencia por personas del mismo sexo, iba acompañada incluso de actitudes muy viriles. Cosa que mucha gente estudió, se daba dentro de esos escenarios donde había muchos hombres, sobre todo en estado de aislamiento. El tema militar, señores, tiene toda una historia. En Brasil, por ejemplo, hay toda una historia, una subcultura generada mucho en el siglo XIX, principio del siglo XX, generada con el tema de la sodomía, de las actividades sexuales de hombre a hombre, por el tema de que los militares, los marineros, duraban muchísimo tiempo en el tema del aislamiento, como ocurre con los presos, que la gente tiende a pensar mucho en ciertos actos sexuales que más bien podrían la gente señalarlos como desahogo, no tanto así como preferencia por la situación en la que se encuentran. Así en Oriente hay mucha homosexualidad en esos países donde casi no es relación hombre-mujer por el tema del aislamiento. Por un tema cultural. Claro que sí. Alguien nos explicaba de una vez precisamente que el tema... Egipto y esos países... No, países donde incluso hay una legislación, donde hay una influencia, yo diría casi una teocracia. Son países donde los hombres llegan a generar relaciones muy íntimas y donde perfectamente se dan muchísimas situaciones, aunque no se presentan al público. El caso es que Occidente trata de ser distinto y trata de construir un modelo donde las cosas se discuten y donde los grupos comienzan a pelear por su representación. Fue todo un fenómeno político y sociológico cuando Harvey Milk, en la ciudad de San Francisco, en el distrito donde está el famoso barrio que se llama Castro, que tuve el chance, por cierto, de ver en la ruta turística que se hace en San Francisco, donde están todas esas casitas de colores, y donde se dio una situación ahí de un sector muy identificado con la presencia de homosexuales, y se dio por primera vez la idea de un representante, la idea de un político electo que tenía, además de una preferencia,
se entendía como representante de esos grupos. Y ahí comienza entonces un debate. La libertad individual y los actos que yo hago dentro de mi coto privado, dentro de mi elección, hasta qué punto deben ser perseguidos o juzgados por el resto de la sociedad, siempre que no afecten a terceros, siempre que no se estén imponiendo de manera violenta a un tercero. Y luego estaba el hecho de que hasta qué punto también debía quien tenía esas preferencias mantenerlas invisibilizadas dentro de cuatro paredes y no podía a lo mejor salir de la mano con su pareja o entrar a un restaurante, la vieja idea de que al final se trataba de una lucha por la igualdad. En 1980, hará de eso ya unos 40 años, señores, como pasa el tiempo, hubo unas elecciones en Estados Unidos que fueron muy, muy importantes desde el punto de vista de la discusión. Jimmy Carter intentaba su reelección. Ronald Reagan surgía como un actor político que ya en el año 76 estuvo a punto de darle la sorpresa a Gerald Ford, pero que lograba en esa ocasión, en 1980, imponerse incluso al sector tradicional de su partido. Por cierto, que a Reagan se le dijeron muchísimas cosas, desde extremista para allá. Y terminó imponiéndose y terminó ganando en 1980 unas elecciones por una diferencia enorme. Fue, como llaman los norteamericanos, un landslide, una avalancha en materia tanto de voto popular como de voto electoral. Ahora, ¿qué ocurrió en medio de esas elecciones? Se hizo un debate televisivo donde por primera vez, hasta donde yo haya estudiado, se invitó a un tercer candidato de un tercer partido, lo cual nunca ha sido muy normal en un país muy bipartidista. Y ese tercer candidato era el candidato del Partido Libertario, del partido que, así como nosotros tratamos muchas veces de decir aquí, defendía la idea, el discurso de la escuela económica austríaca de Chicago, del Estado pequeño, reducido, la libertad individual. ¿Y ustedes saben cuál era una de las propuestas de ese candidato? El matrimonio homosexual. No fue la izquierda norteamericana que llevó a un debate presidencial esa propuesta. No fue ni siquiera el Partido Demócrata. Fue el Partido Libertario, que hace 40 años proponía, claro, lo hacía también con un matiz para generar impacto, para poner a la gente a discutir, para generar puntos de vista que se tuviesen que plantar ante esa idea a favor o en contra, lo cual, hay que decirlo, en su momento fue bastante rechazado. El paso de los años ha llevado a que el tema pues sea ampliamente discutido, no solo en los Estados Unidos, en todo el mundo occidental. Hay áreas del mundo que son obviamente muchísimo más recelosas de que este tema se discuta. Hay países donde se invierte curiosamente la carga. Es el caso de países de Sudamérica que fueron gobernados por el famoso socialismo del siglo XXI y donde, sin embargo, el discurso homófobo de muchos de sus líderes dejaría en vergüenza a muchos de sus seguidores aquí en República Dominicana, pero gracias al caso venezolano, donde para atacar a la oposición muchas veces se utilizaban los insultos homófobos y donde la principal luchadora por visibilizar sectores de preferencia sexual como los transexuales y otros grupos era precisamente una opositora a los grupos de poder. En la República Dominicana esta discusión está buscando espacio, está buscando hace mucho tiempo validación. Hay sectores, agentes, incluso dentro del gobierno actual, que están haciendo un intento. Vimos ahí algunos ministerios, algunos funcionarios o funcionarias lanzando una campaña con respecto al tema del acoso hacia jóvenes que pertenecen a estas comunidades, que provocó, como normalmente ocurre, la famosa discusión que está altamente polarizada. Al final, y yo diría que este es un debate que hay que tener, no se le puede rehuir, y hay que tenerlo dentro de los cánones y los marcos de una democracia. Dos cosas para ir concluyendo, porque es un tema bastante largo. Primero, que el tema, atención defensores, atención promotores, atención gente que está, yo diría que con una intención buena en principio, intentando hacer esta visibilización, que el tema no se quede, como dijo el obispo Masayés, simplemente en un tema de balcón, de polígono central, como cuando vino el embajador aquí con su pareja, que creía que estaba liberando a ciertos grupos. Y no, los homosexuales de privilegio económico aquí nunca han tenido problemas. Y lo que han tenido son pocos, porque son aceptados en su entorno. Porque aquí incluso las familias más tradicionales tienen un decorador de interiores o tienen, y mira, estoy hablando de estereotipos, estoy con eso eternizando estereotipos, y tienen gente que aceptan, tienen el pájaro de la corte. No, decía Masayés que el problema está en los barrios, donde mucha gente que sí está identificada
como homosexual, como transexual, que tiene situaciones muy difíciles y que tiene que ejercer incluso a veces oficios muy difíciles, no necesariamente por elección, y que son vulnerables al proxenetismo, a una serie de aspectos difíciles, a esos no se le visibilizaba en las piscinas del ex embajador, a eso no se le visibilizaba. Y la otra cosa es que hay una situación que mucha gente teme, y yo creo que es un temor bastante sensato, cuando las luchas dejan de ser por igualdad ante la ley, que eso yo lo voy a defender, y pasan a ser por ciertos privilegios y por tratos desiguales. Esa ley, cuando usted la lea y hay algunos segmentos, debe tener cuidado con eso, porque no puede insistirse. Mucha gente habla de los delitos de odio. Recuerde que una cosa es el pensamiento y otra es la acción. Yo nunca hablo mucho de libre pensamiento, porque el pensamiento es libre como sea. Usted en su mente piensa lo que quiere. Ahora, usted materializa el pensamiento con la acción. Y si la acción afecta a terceros, bueno, pues ya eso es deleznable y eso la ley puede limitarlo. Ahora, el pensamiento, donde hay feligresía, donde hay conceptos, donde hay, si se quiere, incluso hasta una influencia cultural, eso juzgarlo es imposible y pretenderlo. Una ley, eso es orwelliano, por no decir otra cosa. Así que vamos ese tema hay que debatirlo. Claro que hay que debatirlo y hay que educar a las nuevas generaciones en tolerancia, en respeto a las decisiones que tomen otros y que solamente le afecten a ellos. Ahora, mucho cuidado con algunos extremos y con pasar de una dictadura a otra, con la dictadura que muchos conservadores todavía pretenden entender, de que la feligresía y el púlpito tienen mandato de ley sobre lo demás. Eso está mal, pero también está bastante mal y peligroso pretender pasar directamente al otro extremo sin considerar los matices cuando se habla de igualdad ante la ley y se mete en nombre de la igualdad a veces algunos preceptos que no parecen otra cosa que sino la negociación de privilegios, aprovechando que ahora están muy en moda y en onda ciertas agendas nacionales e internacionales.